Buenos días, chicos. En la sesión de hoy vamos a corregir los ejercicios que os encargué hacer en la última sesión, ¿vale? Eran unos problemas de semejanzas y es lo último, digamos, que vamos a ver de este tema de semejanza, ¿de acuerdo? Venga. Como he visto que algunos seguís teniendo todavía un poco de problemas con este tipo de ejercicios, por favor, intentar estar atentos no solo a lo que escribo en el vídeo, sino también a lo que comento, ¿vale? Porque es la manera, digamos, más sencilla de que terminéis entendiendo este tipo de ejercicios. ¿Bien? Venga, pues vamos a empezar. En primer lugar, vamos a corregir los ejercicios el ejercicio 4 que aparecía en el PDF de semejanza de triángulos. Bien, en ese ejercicio, el primero de ellos nos daban lo siguiente. Teníamos que justificar en todos los apartados que si los triángulos eran o no semejantes. En el A nos daban dos triángulos rectángulos y nos daban la longitud de sus tres lados. Así, el primer triángulo tenía de longitudes 6, 8 y 10 centímetros y el segundo 6, 3,6 y 4,8 centímetros. Y nos preguntan si los triángulos son o no semejantes. Bien, pues como son triángulos rectángulos, recordamos el resultado del vídeo de ayer, ¿vale? Del último día. Entonces, ¿qué nos decía el resultado? Nos decía que dos triángulos rectángulos son semejantes si cumplían uno de los dos criterios. El primero era que tuvieran un ángulo agudo igual y el segundo que dos de sus lados fueran proporcionales. Bien, aquí como no nos están dando ningún ángulo, lógicamente lo que vamos a tener que hacer es utilizar el criterio de que los lados sean proporcionales. Ahora bien, ¿cómo debemos considerar esos lados? Pues como os he puesto aquí en el vídeo, ¿de acuerdo? La manera de relacionar esos lados, porque no me están dando un dibujo en el que yo pueda ver cuál va con cuál, es la siguiente. Si las figuras son semejantes, da igual que sean triángulos, rectángulos o una figura cualquiera que no tenga forma geométrica, ¿vale? Siempre, si son semejantes, lo que está claro es que el lado más largo de una figura se tendrá que relacionar con el lado más largo de la otra, el lado más corto de una figura con el lado más corto de la otra, y como aquí estamos hablando de triángulos que son tres lados, el lado mediano de una figura con el lado mediano de la otra. Y así, sin dibujos, somos capaces de observar y de poder ver qué longitud va con cuál. ¿De acuerdo? Lo que no tenemos que hacer es coger la primera con la primera, la segunda con la segunda y la tercera con la tercera. ¿De acuerdo? Porque puede ser que esas longitudes no estén dadas en orden, que es precisamente lo que pasaba en este ejercicio. Bien, pues una vez que tenemos claro esto de aquí, ¿qué hacemos? Pues yo he cogido, tengo que mirar que dos lados sean proporcionales, que dos pares de lados sean proporcionales. Pues he cogido los dos largos, que son estos de aquí, y los dos medianos, estos de aquí. ¿Vale? En efecto, ¿cuál es el lado más largo de 6, 8 y 10? Pues de 6, 8 y 10, 10. ¿Y cuál es el lado más largo de 6, 3,6 y 4,8? En efecto, el lado más largo, 6. Por otro lado, ¿cuál es el lado mediano de 6, 8 y 10? 8. ¿Y el lado mediano de 6, 3,6 y 4,8? 4,8. ¿Vale? Entonces, una vez que ya tengo eso, para ver si se cumple esta relación, lo que tengo que hacer es multiplicar en cruz. ¿Y qué ocurre? Pues que 10 por 4,8, que es 48, es lo mismo que 6 por 8. Luego, por lo tanto, el producto en cruz es igual. Luego, por lo tanto, los lados son proporcionales y por lo tanto los triángulos sí son semejantes. ¿Vale? Venga, vamos con el B. En el B tenemos lo siguiente, nos dan lo siguiente.
dos triángulos, uno ABC con estos dos ángulos, con A 58 y B 67, y dado el triángulo DEF con los ángulos D igual a 67 y E igual a 55, nos piden saber si los dos triángulos son o no semejantes, ¿vale? Bien, de nuevo, repasamos los criterios de hace un par de días, ¿vale? ¿Qué nos decían esos criterios de semejanza? Pues esos criterios de semejanza nos decían, por un lado, que dos triángulos son semejantes si están en posición de tales. En este caso, como no hay dibujo, lo descartamos, no va a ser el criterio que usemos. Por otro lado, dos triángulos son semejantes si tienen los lados proporcionales, los tres lados proporcionales. Como no nos dan lados, lo descartamos. El otro era que dos pares de lados fueran proporcionales y el ángulo que formaban fueran idénticos. Como siguen sin darnos lados, lo tenemos que descartar. Luego, el único criterio en el que solo influyen los ángulos es aquel que nos decía que dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales. ¿Qué ocurre con lo que nos están dando? Pues vemos que el B y el D, en efecto, son iguales. Miden los dos 67, ¿vale? Entonces esos sí que son semejantes, ¿de acuerdo? O sea, perdón, son iguales, B y D. Pero ¿qué ocurre con A y E? Pues que A y E no son iguales. Como no son iguales, no puedo tampoco afirmar que los triángulos no son semejantes. Tengo que ver el tercer ángulo de uno de los dos triángulos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque podría ser que ese tercer ángulo sí fuera igual. Y en efecto es lo que ocurre. Si calculo el ángulo que faltaba medir 180 menos la suma de los otros dos. Y eso queda 55. Luego tenemos que B es igual a D, ya lo habíamos visto, y ahora que el ángulo C es igual al ángulo E. Luego, por lo tanto, como tiene dos ángulos iguales, podemos asegurar que los triángulos sí son semejantes. ¿Vale? Venga. Vamos con el C. En el C nos dicen triángulo rectángulo con un ángulo agudo de 27 grados y otro triángulo rectángulo con un ángulo agudo de 63. ¿Vale? De nuevo nos dan solo ángulos, luego el único criterio que puedo utilizar es el de los ángulos iguales. O bien que dos ángulos sean iguales, o bien, si es rectángulo, que uno de los agudos sea igual. De nuevo me pasa lo mismo que en B, que no tengo esa igualdad, pero ¿qué pasa? Que debo hallar el tercer ángulo que queda del triángulo. Si lo hallo, de nuevo vuelvo a ver que el ángulo es 63, que es lo mismo que el E. Luego, como tiene dos ángulos iguales, los triángulos sí son semejantes. Y por último, el D. El D nos dan lo siguiente, ¿vale? Tenemos un triángulo 1 en el que nos dicen dos triángulos rectángulos de catetos 10 y 24 centímetros e hipotenusa de 39 y cateto de 15 respectivamente. Es decir, el triángulo 1 nos dan los dos lados del ángulo recto. Y en el triángulo 2 nos dan un lado del ángulo recto y el lado que no es del ángulo recto, la hipotenusa. Bien, ¿qué ocurre? Obviamente aquí yo no puedo relacionar ninguno de los lados, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque la hipotenusa del triángulo 1 no me la dan y por lo tanto no podría relacionarlo. Entonces, ¿qué necesito? Pues o bien del triángulo 1 o bien del triángulo 2 necesito conocer el tercer lado que no me dan. ¿De acuerdo? Bien. Y este ejercicio tiene una pequeña trampa. ¿De acuerdo? Y es la siguiente. Si os ponéis a calcular en el triángulo 1 la hipotenusa, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
Si yo calculo aquí la hipotenusa, lo que va a ocurrir es que voy a tener cuánto mide la hipotenusa, cuánto mide el cateto corto y cuánto mide el cateto largo. Pero abajo, en el triángulo 2, yo voy a saber lo que mide la hipotenusa y lo que mide uno de los catetos. Yo no puedo saber sin calcular el otro cateto si este cateto de aquí es el largo o el corto. Luego no sabría con cuál de los dos tendría que relacionarlos. ¿De acuerdo? Luego no me vale calcular la hipotenusa del triángulo 1. ¿Vale? Si hago eso, no podré luego relacionar un lado con el otro. Luego, ¿qué necesito? Pues necesito calcular el otro cateto del triángulo 2. Para ello, ¿qué utilizamos? Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. B cuadrado más C cuadrado. Sustituimos y resolvemos la ecuación quedándonos que el cateto que nos quedaba por hallar mide 36 centímetros. Ahora bien, ahora ya los datos son los siguientes. Tenemos los dos triángulos. En el triángulo 1 conozco lo que mide el cateto corto, conozco lo que mide el cateto largo. Y en el triángulo 2 conozco lo que mide la hipotenusa y ya sé que el cateto corto mide 15 y el largo 36. ¿Vale? Luego ahora ya sí puedo relacionarlos. ¿Cómo? El cateto corto con el cateto corto, 10 entre 15, y el cateto largo con el cateto largo, 24 entre 36. De nuevo comprobamos el producto en cruz y como sí queda igual, los triángulos sí son semejantes. ¿Vale? Y esto sería ese ejercicio 4. Como digo, es un ejercicio bastante importante porque es la manera de preguntar la teoría de los criterios de semejanza de los triángulos, ¿de acuerdo? Pensad que en este tema hemos visto teorema de Tales, con ejercicios en los que hay que aplicar el teorema de Tales, de hecho uno de los de hoy se aplica. Hemos visto el concepto de figuras semejantes y cómo se relaciona la razón de semejanza con las áreas y los perímetros. Hemos visto también el tema de triángulos semejantes con los criterios, que como digo, un ejercicio como este sirve mucho para preguntar esa teoría. Y luego ya pues vienen los problemas, ¿vale? Vamos a empezar con el primero, el 17, ¿vale? El 17 nos dan la figura que tenemos aquí en pantalla y nos piden hallar X y Z, ¿vale? Muy bien, pues empezamos. En primer lugar, fijaros que aquí tenemos una marca amarilla, ¿vale? ¿Y eso por qué es? Pues porque es un valor que podemos calcular, ¿de acuerdo? ¿Cuánto va a valer ese valor? Pues si todo el lado mide 7, ¿vale? Y este lado de aquí mide 4, ¿cuánto es lo que le falta 4 para llegar a 7? En efecto, lo que le falta 4 para llegar a 7 va a ser 3, ¿vale? Entonces, el valor va a ser 3, ¿vale? Ya tenemos ese valor. Una vez que tenemos ese valor, vemos que lo primero que yo puedo hallar es precisamente la X. ¿Por qué? Pues porque tenemos lo siguiente. Por un lado, tenemos dos rectas que se cortan, que son las que pinto en verde. Una y dos rectas que se cortan, ¿vale? Y tenemos después dos rectas paralelas que cortan a las dos rectas verdes, que las pinto en rojo. Esta de aquí y esta de aquí, ¿vale? Entonces, eso era lo que nos decía el teorema de Tales, ¿de acuerdo? Nos decía que si tenemos dos rectas que se cortan y son cortadas por rectas
perdón, por rectas paralelas, entonces los segmentos que se forman son proporcionales. Es decir, si considero esto de aquí, este segmento de aquí, con este de aquí, y luego considero este de aquí con este de aquí, ¿vale? Los segmentos son proporcionales. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que esto sería la razón de los segmentos rojos y esto la de los segmentos verdes, ¿de acuerdo? Y esto es aplicar tal cual el teorema de Tales. Luego, ¿qué nos va a terminar quedando? Borramos todos los colores y nos queda lo siguiente, ¿vale? 5 es a 4, como x es a 3. Luego, por lo tanto, el valor de x va a ser 5 por 3, 15, entre 4, 3,75. ¿Vale? Ya tenemos, por lo tanto, el valor de x. ¿Vale? Bien. Una vez que tenemos el valor de x, me falta hallar y me falta hallar z. Aquí no podríamos estar hablando de ese teorema de Tales directo, ¿de acuerdo? Sin embargo, sí que tenemos lo siguiente, y es que los dos triángulos, el grande y el pequeño, están uno dentro del otro. Grande, pequeño. ¿Vale? Están uno dentro del otro. Luego, por lo tanto, se dice que están en posición de Tales. Luego, si están en posición de Tales, los triángulos van a ser semejantes, que es lo que tenéis aquí abajo. ¿Qué he hecho? Y es lo que os recomiendo que hagáis. Cuando tengáis los triángulos en posición de Tales, dibujaros los separados, ¿de acuerdo? Por un lado, el pequeño. ¿Qué dimensiones tiene? Pues tiene la dimensión 5, tiene este lado de aquí 4 y es la altura que mide y. Por otro lado, el grande, ¿qué tiene? Pues tiene la base que mide 7, tiene la altura que mide z, ¿vale? Y por último tiene este lado de aquí que va a medir 5 más ese 3,75, ¿de acuerdo? Es decir, esto va a medir 8,75, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos esas medidas. Fijaros que aunque sean semejantes, yo por semejanza todavía no puedo calcular ni y ni z. ¿Por qué? Porque la semejanza me dice que iría 5 es a 8,75, como 4 es a 7, como y es a z. Luego, por lo tanto, no tendría manera de poder hacer una proporción con un solo dato de incógnita. Entonces, para ello, ¿qué he de hacer? Pues calcular o y o z utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Qué he hecho? Pues yo he hallado el valor de y, pues porque los números son mucho más sencillos, ¿vale? Y es lo que tenemos aquí abajo. A al cuadrado es b al cuadrado más c al cuadrado. Luego 5 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más i al cuadrado. Si terminamos de resolver, nos queda que la i es igual a 3, ¿vale? Luego aquí nos vamos y colocamos igual a 3, ¿vale? Bien, una vez que ya tenemos eso, tenemos que estos dos triángulos son semejantes, luego ¿qué hacemos? Relacionar un lado con el correspondiente. ¿Qué he cogido? Pues he cogido las bases, base del grande 7 entre base del pequeño 4 y las alturas, altura del grande z entre altura del pequeño que es 3. Entonces, al final, esto nos queda 7 por 3, 21, entre 4, 5,25. ¿De acuerdo? El valor de z, 5,25, el valor de y 3 y el valor de x, 3,75. ¿Vale? Venga.
Pasamos al 29, ¿vale? Leemos un poquito el enunciado. Nos dice, la luz de un faro de 15,2 metros de altura incide con cierto ángulo sobre un estanque, se refleja con el mismo ángulo e ilumina el extremo de una antena. Halla la altura de la antena si las distancias al estanque del faro y la antena son respectivamente de 32 y 75 metros, ¿vale? Yo os di el dibujo sin poneros los datos, ¿vale? Pero ahora vamos a poner esos datos. Aquí en la parte izquierda os puse que teníamos el faro. Nos dice que el faro tiene 15,2 metros de altura. Pues esta longitud de aquí será 15,2 metros. Por otro lado, nos piden hallar la altura de la antena, que estaba aquí. La altura de la antena la voy a llamar X. Ahora nos dicen que las distancias al estanque, que lo tenemos aquí, son respectivamente, eso quiere decir que la primera se refiere al faro y la segunda a la antena, 32 y 75. Es decir, este lado de aquí es 32 y este lado de aquí es 75. ¿Vale? Perfecto. Ahora, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta ver que estos triángulos son semejantes. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo vamos a hacer por el criterio de los ángulos. ¿Por qué por el de los ángulos? Pues porque yo no conozco este lado de aquí, no este de aquí, y por lo tanto tampoco conozco dos pares de lados para poderlos relacionar. Entonces, aquí son triángulos rectángulos. El problema nos dice que estos ángulos verdes son iguales. Luego tenemos triángulos rectángulos con un ángulo agudo igual. Pues luego, por lo tanto, los triángulos serán semejantes. ¿Vale? Una vez que ya hemos afirmado eso, podemos relacionar los lados con los lados. Por un lado, tendremos las dos bases, 32 y 75. Y por el otro, las alturas, 15,2 y X. Si despejamos la X, nos queda el resultado. Recordad que esto es un problema, luego siempre hay que poner la frase final que responda al ejercicio. La antena mide 35,625 metros. Vamos con el 31. Lo mismo, calcula la profundidad del pozo de la figura sabiendo que situados de pie a 0,9 metros del borde y teniendo los ojos a 1,70 metros de altura, se ven en línea recta los puntos A y B. A es esto y B es esto. ¿Vale? Luego, si nos dibujamos esa línea recta, el dibujo que tenemos es el siguiente. No lo he dicho en el 29, pero ya os lo comenté también un poco en el último vídeo y aquí lo vuelvo a comentar. Todos los problemas de este tipo de semejanza, ¿vale? Se van a hacer de la misma manera. En primer lugar, leer el enunciado. En segundo lugar, intentaré dibujar el enunciado, lo que me dice el enunciado, si no me dan el dibujo ya. Una vez que tengo el dibujo y colocados los datos que me da el enunciado, lo siguiente que voy a hacer es buscar triángulos, ¿vale? Si estamos en un tema en el que estamos hablando de triángulos semejantes, pues lo lógico es que busquemos en el dibujo triángulos que puedan ser semejantes. ¿Vale? En este caso, los dos triángulos se ven fáciles. Es este de aquí, pequeño, y este de aquí, grande. ¿Vale? Y siempre debemos buscar eso. Ahora bien, en la gran mayoría de ejercicios de triángulos rectángulos nos van a pedir calcular una distancia, la longitud de uno de los lados. Luego, casi siempre, los criterios que me van a permitir afirmar que los triángulos son semejantes van a ser dos. O bien que están en posición de tales, o bien que tienen, si son rectángulos, un ángulo agudo igual, o si no son rectángulos, que tienen dos ángulos iguales. Casi siempre, ¿vale? Por no decir siempre. Entonces, eso es lo que he de buscar. Aquí está muy claro ver cuáles son los ángulos iguales. Esta línea es la misma, ¿vale? Y estas dos de aquí, los dos suelos,
esta y esta son paralelas. Pues cuando tenemos dos líneas paralelas cortadas por una misma línea, lo que ocurre es que los ángulos que forman van a ser siempre iguales. Luego ese ángulo de aquí es igual, como es rectángulo, suficiente para afirmar que los triángulos son semejantes. Una vez que ya tengo eso, ¿qué es lo que hago? Escribir la proporción. Cojo la altura de este triángulo pequeño, 1,70, y lo relaciono con la altura del pozo, x. Cojo la distancia sobre el suelo del pequeño, 0,9, y lo relaciono con la distancia en el suelo del pozo, 3. De ahí sacamos la x y nos queda que el pozo tiene una profundidad de 5,667 metros. Esto nos quedan 5,6 periodo. Bueno, lo aproximamos y ya está, ¿vale? Venga, y vamos con el último ejercicio que teníamos para hoy, el 82, ¿vale? 82 de la 184. Dice así: calcula la altura de un árbol que proyecta una sombra de 8,4 metros si un poste de 5 metros de altura proyecta en el mismo instante una sombra de 2,8. ¿Vale? ¿Qué hago? Pues me dibujo el suelo. Después me dibujo el árbol, y me dibujo el poste. ¿Vale? No hace falta hacer dibujos artísticos, con rayas son más que suficientes. Y ahora bien, ¿qué es lo que buscamos en todos estos ejercicios? Pues estamos buscando siempre triángulos. ¿Y cómo vamos a formar el triángulo? Pues trazando precisamente las líneas que me unen el suelo con el punto más alto del objeto, tanto del árbol como del poste. Bien, ya tenemos los dos triángulos rectángulos. Son rectángulos, luego necesito ver que tienen un ángulo agudo igual. ¿Cuál va a ser el ángulo agudo igual? Pues este de aquí. ¿Y por qué es igual? Pues porque realmente este lado inclinado, ¿qué es? Pues no es otra cosa más que la inclinación de los rayos de luz. Es decir, la sombra es lo que se genera cuando nos ponemos encima al lado, encima por detrás de un objeto, ¿vale? Un foco de luz. Entonces, realmente es la zona que nos tapa el objeto de la luz. Luego, por lo tanto, será mayor o menor dependiendo de esa inclinación de los rayos. Como nos dicen que las sombras se toman en el mismo instante, lógicamente la luz del sol estará incidiendo en la misma dirección. Luego los ángulos iguales. Por lo tanto, triángulos semejantes porque son rectángulos y tienen un ángulo agudo igual. Luego, ¿qué nos queda hacer? Lo de siempre. Relacionar altura del árbol con altura del poste. Y por otro lado, sombra del árbol con sombra del poste. Y eso ha de ser igual. Multiplicamos en cruz y llegamos a que el árbol mide 15 metros. ¿Vale? Pues esto han sido todos los ejercicios que os mandé el otro día. Espero que os hayan quedado suficientemente claros y espero que veáis si seguís teniendo dudas, problemas con la aplicación de los criterios de semejanza, con ver cómo resolver este tipo de problemas, etcétera, pues que me preguntéis, ¿vale? Para intentar resolveroslos. ¿Vale? Como digo, estos problemas todos se van a resolver exactamente igual, ¿vale? Se resuelven buscando dos triángulos que sean semejantes y después relacionando los lados correspondientes para poder coger y hallar el valor, ¿vale? Bien. Con el vídeo veréis que tendréis una hoja PDF, ¿vale? Con ejercicios, y lo que vais a tener que hacer pues es precisamente esos ejercicios a lo largo de todo el fin de semana.
¿De acuerdo? Entonces, en la semana que viene, pues os subiré la corrección de esos ejercicios, ¿vale? No será en vídeo, sino que será en un archivo escrito, irá explicado detalladamente también para que lo tengáis todo detallado y escrito, ¿vale? Y la idea es, como la semana que viene va a ser la última antes de Semana Santa, pues para finales de semana, seguramente en torno el miércoles o el jueves, ¿vale? Miércoles a los de un grupo, a los de segundo E, jueves a los de segundo G, os daré un simulacro, os haré un simulacro de examen. ¿Qué significa un simulacro de examen? Significa que os pasaré unos ejercicios, ¿vale? Que se supone que deberíais ser capaces de resolverlos en 50 minutos, ¿de acuerdo? La idea es que vosotros en vuestra casa hagáis esos ejercicios ese día en 50 minutos y que me los entreguéis. Es importante que esta tarea sí la hagáis en el día, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esa tarea sí la voy a corregir. Es decir, va a ser como si hicierais un examen. No va a contar para nota, lógicamente, pero os va a servir a vosotros para ver cómo lleváis este tema que lo hemos tenido que dar todo vía online, ¿de acuerdo? Entonces es importante que no os engañéis. Lógicamente, si alguien coge y se pone a hacer el examen con el libro y en lugar de tardar 50 minutos tarda 2 horas, pues obviamente el examen le saldrá bien y lo tendrá bien, pero esa no sería su nota real, ¿de acuerdo? La nota real sería cogiendo y estudiándoos todo lo que entra, preparándooslo y haciéndolo como si fuera un examen. ¿De acuerdo? Si lo hacéis así y me lo entregáis así, pues sabréis, o sea, la nota que os dé sería una nota real, ¿vale? O sea, no válida, pero sí real. Yo os haría haceros una idea de cómo de bien o de mal os habéis enterado de este tema. ¿De acuerdo? Bueno, pues que paséis un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.